Para este proyecto utilizo partes de lectoras de DVD que actualmente no se utilizan mucho. También utilizo un Arduino Uno entre otros componentes. En este video veremos el diseño e impresión en 3D, el circuito, el montaje final y los excelentes resultados que obtuve con esta grabadora láser. Para comenzar con este proyecto, vamos a traer dos lectoras de DVD que ya no usemos. En mi caso, tengo esta que la compré usada a un buen costo. Destornillamos los 4 tornillos de la tapa metálica. Y ahora la destapamos para acceder a los circuitos y el mecanismo que tiene dentro. Ahora voy a desconectar los cables que están conectados a la placa más expuesta y la voy a retirar sin esfuerzo empujando el gancho de plástico que sostiene la placa. Ahora vamos a retirar el motor. Para eso destornillamos sus 2 tornillos y lo retiramos con facilidad. Este es un motor a pasos que tiene incorporado un husillo que es el que le dará el movimiento lineal a los ejes X y Y. Con ayuda de unas pinzas, retiro el resorte que está en la pieza de plástico blanco. Este es el resorte que extraímos y lo usaré más adelante. Ahora retiramos la varilla metálica. Para eso destornillamos uno de los tornillos y la deslizamos hacia el costado. Y aquí la tenemos. En mi caso solo obtuve una varilla de esta lectora, pero otras lectoras de DVD tienen 2 varillas. En conjunto hemos extraído 2 motores a pasos, 2 resortes, 4 varillas y unos cuantos tornillos. Este es el diseño 3D de las piezas que usaremos para esta CNC. Yo utilizo Ultimaker Cura para hacer el laminado de las piezas y generar el G-code. Así que las vamos a imprimir. Estoy usando filamento PLA blanco para todas las piezas. Estas son las piezas ya impresas, tienen un buen acabado y detalle. Para comenzar con el montaje, voy a atornillar un motor a pasos en la zona superior de esta pieza en forma de U. Nos podemos ayudar de la marca de línea que tiene la pieza para posicionar el motor lo más derecho posible. Vamos a insertar un resorte en esta pieza, que es la que va a deslizar y va a hacer un poco de presión al husillo o tornillo del motor. Ahora vamos a utilizar 2 varillas. Voy a pasar una por la columna derecha. Ahora esta pieza, que es el bloque del riel lineal, lo vamos a pasar por la varilla. Igualmente con la otra varilla. Ya tenemos el primer eje lineal motorizado. Por seguridad, le voy a colocar 2 tapas para que las varillas no se deslicen hacia los costados. Podemos ver que se desliza sin ningún problema y sin mucha fuerza. Ahora voy a cortar unos cables finos y los voy a soldar a los pines del motor a pasos. Los pines ya están soldados y voy a pasar los cables por el compartimiento que tienen por toda la columna hasta llegar a la parte inferior. Como pueden ver, al final hago un doblez al cable. Voy a insertar esta pieza que tiene como 2 dientes al espacio correspondiente de la pieza principal, como ven en el video, y le podemos agregar un poco de pegamento instantáneo. De igual manera, le vamos a colocar un resorte con ayuda de las pinzas y quedaría listo. Ahora vamos a trabajar con la pieza de la base para el eje Y. Primero voy a soldar unos cables al motor a pasos. Voy a posicionar el motor en la parte posterior de la base, guiándome de la línea de guía y lo atornillo. Ya tenemos los 2 cuerpos principales. Ahora voy a pasar la pieza en forma de U por la pieza de la base, como ven en el video.
Los dientes tienen que encajar perfectamente en el husillo del eje Y. Voy a pasar las varillas por las dos piezas, ya que cumplen la función de guía o de riel para el eje Y. Para finalizar, inserto sus respectivas tapas. Ya quedó listo la parte del mecanismo, los ejes y el armazón. Ahora voy a utilizar esta plataforma que imprimí y un Arduino Uno. Coloco el Arduino y lo atornillo a la plataforma con algunos tornillos de la lectora de DVD. Esto es una CNC Shield para Arduino, con la que podemos controlar hasta 3 motores a pasos independientemente, y la vamos a insertar en el Arduino. Lo que están viendo es un driver de motores a pasos A4988. Vamos a insertar 2 de estos en la parte superior de la Shield. Vamos a insertar la torre de componentes por los rieles que tiene la base. Para eso, primero vamos a pasar los cables por los vacíos de la plataforma, como se ven en el video. Empujamos de manera lateral y acomodamos los cables para que estén lo más suelto posible. Hay un módulo de división por pasos en esta Shield. Para activar este modo, tenemos que colocar unos jumpers o puentes. En total usaremos 6 de estos puentes. También podemos hacerlos de manera casera usando espadines y soldarlos entre sí. Este paso se puede hacer al principio. Por último, volveremos a instalar los drivers en los zócalos. Ahora vamos a cortar los terminales de los cables de los motores a pasos y los soldamos a unos espadines de 4 pines que preparé previamente. Como ven, conectamos los motores a la Shield justo al costado de los drivers. Si está conectado al revés, no hay problema, porque lo arreglaremos posteriormente. Para alimentar los motores, tenemos este terminal de tornillo de color azul. En mi caso, voy a utilizar una batería de 11 voltios, pero también pueden conectar un transformador o fuente de alimentación. Voy a conectar unos jumpers al terminal, pero todavía no voy a conectar la batería. Este es el circuito del proyecto del que nos podemos guiar. Lo que haremos ahora es el circuito de alimentación de láser. Utilizaré este transistor MOSFET IRFZ44N. Para no dañar los cables del láser, voy a utilizar este conector JST. Le sueldo un cable al transistor y también un jumper para conectarlo después a la Shield. Voy a pegar el transistor a uno de los laterales de la base. Termino de soldar los cables y lo acomodo. Este es el módulo láser que usaremos. Es de punto rojo de alta potencia y el enfoque del diodo láser es ajustable. Lo vamos a colocar en el soporte que imprimimos. Encaja perfecto. Voy a insertar el módulo láser a la pieza deslizable como estamos viendo. Ya terminamos de hacer la CNC, lo que viene siendo el mecanismo, el hardware y el montaje. Ahora voy a conectar el Arduino a mi laptop para poder controlar la CNC. Aquí adentro vamos a abrir la aplicación Venbots, que la pueden descargar en la descripción del video. Esta es la interfaz y como ven es algo intuitivo. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la configuración con el rayo. Vamos a seleccionar el puerto COM que está conectado a nuestro Arduino. Seleccionamos el tipo de Arduino que usamos, en mi caso Arduino Uno. Ahora hacemos clic en el botón amarillo. Seleccionamos el XMaker Venbots.heads y le damos clic al check. Vamos a dar clic en el icono de las 3 rayas que está en la esquina. Allí vamos a colocar estos parámetros, como se muestran en el video, pero podemos cambiarlos dependiendo del material que queremos imprimir y cómo lo queremos grabar. En el apartado de la derecha, estos son los valores que tienen que estar. En la parte superior están los números de cada pin de los motores a pasos. Una vez verifiquemos todos los valores, le damos al clic al check. En la zona superior tenemos estas flechas que sirven para mover el láser de la CNC manualmente. Si en caso el láser se mueve hacia el lado de la izquierda,
cuando lo indicamos lo contrario, podremos intercambiar estos valores del eje X. Lo mismo podemos hacer con el eje Y. Vamos a conectar la batería o la fuente de 12 voltios que alimenta los motores. En el icono de la carpeta vamos a seleccionar una imagen. Como ven, estoy ajustándola para que encaje en un cuadro de 4 centímetros de lado. Ahora le damos a play y empieza a imprimir. Esta mini grabadora láser tiene un diseño compacto y en mi opinión algo minimalista. Recuerden que toda la información y archivos de este proyecto de código abierto están en la descripción. Denle like a este video si les gustó. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Bueno amigos, eso es todo y nos vemos en el próximo video.